De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. La FM en la Copa América. Colombia, tras su triunfo sobre Qatar, ya está en cuartos de final de la Copa América. La FM en la Copa América, con Guillo Arango, Andrea Guerrero, Juan Felipe Cadavid, Antonio Casale, Farid Mondragón y Carlos Antonio Vélez. La FM en la Copa América, las noticias como son. De la mañana, 5 minutos. Qué alegría amanecer con una victoria de la Selección Colombia, clasificado ya a la siguiente fase de la Copa América, después de un partido muy fuerte, muy tensionante contra Qatar, con múltiples opciones de gol para Colombia, por lo menos 9 remates desviados, 5 bloqueados, 5 directos al arco por parte de la Selección Colombia, que no claudicó en su esfuerzo de poder hacerle un gol a Qatar, que tuvo un cerrojo de 5 defensas en la parte de atrás, a veces hasta 9 jugadores evitando la llegada del equipo colombiano. Una victoria merecida, una victoria trabajada, un ejemplo del trabajo, del pundonor, de la constancia de esta selección de Queiroz, que paso a paso avanza con tranquilidad y sin favoritismos en esta Copa América. ¿Qué se viene? Uruguay o Chile, 2 huesos muy duros de roer que tendrá que enfrentar Colombia con la misma tranquilidad y con la misma disciplina que ha venido trabajando en las últimas horas. James Rodríguez, si jugara como jugó ayer, tendría que estar en un equipo grande y no chapaleando en este momento, tratando de encontrar sobrevivir en el fútbol italiano. Vamos con Antonio Casale, que se encuentra en Brasil después de esta victoria de la Selección Colombia. Con lo último, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Carlos. Sí, hoy es Corpus Christi, aquí en Brasil. Ya estamos en el avión que nos va a llevar a Salvador Bahía, donde Colombia va a jugar su tercer partido frente a Paraguay. Entonces es una especie de puente, porque claro, hoy es feriado, mañana es viernes, sábado y domingo, y bueno, esto es Sudamérica y usted ya sabe. Entonces es un día festivo, el aeropuerto lleno, los terminales llenos, pero la alegría de Colombia pues está a flor de piel. El estadio no estuvo tan lleno, entonces eso le bajó un poquito al color de la fiesta, del ambiente, pero el partido de Colombia fue espléndido. Anoche, después del juego, estaba Duván Zapata casualmente en el hotel donde estábamos los periodistas de RCN. Reciben noche libre para ir con sus esposas, con sus familias. Habló poco, obviamente, estaba en su día de descanso, tampoco lo queríamos molestar, pero estaba contento, se le veía que estaba muy contento, pues claro, 2 goles, 2 partidos, y termina definiendo un partido que estaba cerradísimo. Usted notaba bien los de Qatar. A ver, Colombia lo primero que hizo fue desactivarles la idea de salir con la pelota en los pies, de tener secuencias largas de pases, ¿no? Colombia puso una cortina de marca en los primeros
primeros 30 metros de Qatar, de modo que no fueron capaces, no fue posible que salieran. Ahí Colombia quitó la pelota y después de quitársela hizo de todo, pero sobre todo tuvo paciencia, que es una virtud, Luis Carlos, que es de las más importantes para cualquier ser humano. Colombia supo tener paciencia. Algunos decían, no, se está pareciendo esto al partido de Brasil con Venezuela. No, la figura del arquero de Qatar. Y Colombia tiró balones cruzados, tiró centros, entró tocando en corto, tiro de media distancia. Lo he hecho todo por la victoria y creo que se debió haber sentenciado un poquito antes. Casi nunca sufrió atrás. Fíjense que la más clara de Qatar fue después del gol de Colombia, en ese descontrol normal que se genera cuando Qatar sale más con ímpetu que con orden a buscar el segundo gol, que también lo tuvo Colombia con Duván Zapata. Lo cierto es que gracias al empate de Paraguay con Argentina, ya somos primeros y toca con Uruguay o con Chile. Y va a ser en Sao Paulo de nuevo, o sea que de Salvador Bahía el domingo, donde el técnico tendrá la posibilidad seguramente de refrescar la nómina, volveremos a Sao Paulo, pero no al mismo estadio. Iremos al estadio de Arena Corinthians, que es el estadio nuevo, el que se hizo para el Campeonato del Mundo. Antonio, para usted, ¿quién fue la figura de Colombia en este partido? Hombre, hay una figura visible y hay otras invisibles. Sí. La visible es James Rodríguez, porque James en el segundo tiempo volvió a ser el James que hacía mucho tiempo no veíamos. Puso 3 veces mano a mano a Roger Martínez y lo que se inventó para el gol, porque ahí todos están esperando cualquier cosa menos lo que hizo. Estaba a 30 metros, frontal al arco, podía pegar de media distancia, podía distribuir por el suelo, pero no, la levantó con borde externo del pie izquierdo para el cabezazo de Duván Zapata, que también fue excelso. Pero creo que James Rodríguez volvió a ser el James que conocimos en el Mundial y eso nos llena de alegría. Pero hay figuras invisibles, mire, Sí. Lo de la cortina de marca que le decía ahorita, lo que armaron en el primer tiempo Barrios junto a Mateus Uribe, junto a Tecillo y a Estefan Medina, que subieron para hacer esa cortina de marca y no dar salida a Qatar, eso fue impresionante. O sea, como se veía eso en la cancha, hay cosas que en la televisión no se ven, pero esos movimientos tácticos son hermosos en la cancha. La verdad es que se ve mucho trabajo en esa materia con Colombia. Antonio, ¿qué sigue? Sigue Paraguay en Salvador Bahía, ya ahí Colombia jugó su primer partido. Seguramente se va a refrescar la nómina, seguramente el técnico va a darle descanso a algunos, porque lo que se viene después, el siguiente viernes, es el partido de cuartos de final. Entonces, ahí contra Chile, contra Uruguay, ya no hay mañana. El que pierda se va. Hay que tener a todos los jugadores bien. Mire, me gustó muchísimo, por ejemplo, que ayer entró Duván Zapata de titular, pero después pudimos ver a Duván con Falcao juntos. Claro que pueden jugar juntos y embolataron bastante a la defensa de Qatar. Es decir, que hay variantes. Seguramente el domingo tendremos 4 o 5 cambios en la formación titular. Antonio Casale informándonos desde Brasil. Muchas gracias. Gran abrazo para todos, que les vaya bien. Vamos con más deportes. Andrea Guerrero, ¿dónde está? En Sao Paulo. Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días. Sí, en Sao Paulo son exactamente las 8:13 de la mañana y cuando gana Colombia generalmente, que empieza como todo este trabajo y esta corredera de nosotros los periodistas, no se duerme, pero es el trasnocho y el desvelo más delicioso que existe, la verdad, porque llegar a la tranquilidad que hoy no tiene Argentina no tiene precio. Andrea, ¿quién fue la figura del partido de ayer? Pues para mí, la verdad, en el segundo tiempo, creo que si yo pienso como piensa normalmente pues el hincha y tal, en el pase me quedo con James Rodríguez, pero le juro, Luis Carlos, que después de que llegué al hotel, esto lo pensaba mientras estaba en el estadio y apenas terminó el partido, cuando llegué al hotel tuve la posibilidad de ver la repetición del partido, porque no es lo mismo verlo por televisión por un canal de Brasil, y me parece que Falcao cambió la cara de Colombia. O sea, yo creo que liberó los espacios, que fue fundamental en el inicio del juego para el gol, porque él es el que él abre el espacio, lucha contra 4 hombres y deja a James pues con la posibilidad de hacer ese pase, porque él es el que se la pasa a James y de ahí nace el gol. Andrea, Entonces, para mí, Falcao García. Sí, una pregunta de un neófito en materia de estrategias y de movimientos en el fútbol. Y es por qué Colombia se vio más solvente ante Argentina, que uno diría, Argentina es un equipo que tiene muchísima más historia, que ha ganado mundiales, que lo que vimos frente a Qatar. ¿Por qué se vio Colombia distinta ante Argentina y no tan solvente ayer ante Qatar? Bueno, William, buenos días. Primero, antes de responderle esa pregunta, pues yo sí tengo que decir abiertamente que Duván Zapata hoy es fundamental para nosotros y que me gustó verlo jugar con Falcao García. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue más difícil? Porque Qatar nos sorprendió a todos parándose atrás. Todos estábamos convencidos de que Qatar nacía de la Masía, el fútbol base y tal, y cuando se paran atrás y son una muralla, ahí no permiten que se inicie el juego de Colombia y no hay espacios, distinto a la defensa de Argentina que no tuvo el mismo comportamiento. Entonces yo creo que fue que el planteamiento defensivo de Qatar hizo que nosotros no tuviéramos espacios y que se nos viera tan complicado. Andrea, ¿quién nos queda? Es decir,
después de este partido, ¿a quién podríamos enfrentar? ¿A Chile o a Uruguay, no? Ay, no, sí, yo creo que no puede estar más difícil cualquiera de las dos, Luis Carlos. Yo nunca voy a prefiero a Chile que a Uruguay, depende pues del partido. Nosotros ya jugamos en Sao Paulo y en caso de pues enfrentar a Chile, yo creo que llevarse a Reinaldo, que nos conoce tanto, es bien difícil, porque esa era la otra opción de seleccionador que nosotros teníamos. Es que ahí es teníamos. con cara y con sello, ¿no? Ahí es difícil. Por donde Sí, es muy difícil, sí, sinceramente sí. Es muy difícil con los dos, porque además Chile tiene jugadores como Alexis, como Aranguis, como Vidal, o sea, son dos selecciones muy duras, y uno piensa que cuando pasa primero, pues tiene un rival más fácil, y resulta que esta Copa América ha sido sorpresiva. 6 de la mañana, 16 minutos. Andrea Guerrero desde Sao Paulo, muchas gracias. A ustedes mil gracias, hablamos, chao. Saludamos al profe Carlos Antonio Vélez. Profe, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, para usted, para la mesa de trabajo y todos los oyentes. Profe, ¿está tan contento como estamos todos en Colombia hoy? Sí, es una satisfacción, Una satisfacción racional, pensada, porque estamos en la mitad del camino de lo que hay que hacer del todo bien. Ayer la apuesta fue otra, ¿no? No todos los partidos pueden ser jugados con smoking o con frac. Hay unos a los que hay que meterles pico y pala y overall. Y ayer fue de overall, mucho trabajo, mucha paciencia, pero triunfo justo al final. ¿Qué puede pasar en el próximo partido? Hay algunos que aseguran que el equipo entra en un efecto invernadero, porque ya quedó primero en el grupo y que va a cuidar a los jugadores, a los que están lesionados, tal vez a los que estén tarjeteados. ¿Podemos esperar una Colombia mucho más, no débil, pero pasiva frente a lo que hemos visto en partidos anteriores? No, yo no creo. Yo creo que va a haber algunas modificaciones, pero aquí todo el mundo tiene que estar activado. ¿Sabe por qué? Porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Con este señor, el que no ande se queda. Dice Entonces, usted el técnico. Sí, el mister, el que no camine se queda. No, el que no camine no, el que no corra se queda. Entonces, uno supone que le va a dar aire a uno de los centrales, que le va a dar aire de pronto a Ospina, no sé, si saca Ospina pondría a Montero, no sé si eso sea posible. En el medio sí, yo creo que le va a dar descanso a Barrios, por ahí le da descanso a Cuadrado, y arriba creo que pone a Díaz. Por lo menos eso era lo que estaban especulando en la interna, no lo que dicen las redes sociales, claro. En la interna de la selección. Sí. Entonces, pero eso, mire, los jugadores están libres. Yo acabo de encontrarme a Duván Zapata en la puerta del hotel. Yo estaba saliendo, voy en el taxi rumbo al aeropuerto de Guarulhos para tomar avión ahora a Salvador otra vez, y me encontré a Duván con la señora y los niños. Ellos tienen libre hasta ahora a las 11 de la mañana. Bueno, tenían libre hasta las 11, ya ellos tienen que presentarse a almorzar y a trabajar los que no jugaron, y la verdad es que todos andan pilas, porque el que no se mueva se lo come vivo. Afuera hay muchos que están esperando, Santos Borré, Borja, Cantillo, hay un montón afuera, o sea, que profe, el que duerma aquí plácidamente o que estamos clasificados se va a tener que ir para casa. ¿Qué dificultades tienen los posibles rivales de Colombia en cuartos? Chile y Uruguay, ¿cómo los ve? Mejor dicho, ¿cuál nos conviene enfrentar? Pues hombre, mire, yo veo a Uruguay muy bien. A Chile estuvo en el infanticidio ese contra los muchachitos de Japón. Yo todavía no puedo perfilar a Chile, porque no le puedes poner a Vidal y a Alexis Sánchez a los peladitos esos, pues no, es pecado. Entonces, yo todavía no puedo calibrar a Chile, voy a esperar el partido de mañana contra Ecuador, pero lo que tenemos que hacer nosotros es cerrar bien esto, ¿no? Cerrarlo contra Paraguay bien, y cerrarlo bien es hacer un partido serio. Yo no creo que con el míster se pueda mamar gallo, comillas, perdón, en el partido del fin de semana. No, eso se va a enfrentar seriamente, y si se puede ganar, hay que ganar y mantener el arco en cero, que ya el equipo lleva 4 partidos sin recibir gol, 4. Entonces seguramente va a querer no recibir ningún gol en el partido frente a Paraguay. Y ya lo demás lo iremos viendo. Cuando uno tiene ganas de ganar, un título tiene que quitar del camino el que se atraviesa. Profe, hubo un cambio interesante cuando entra Falcao y el equipo queda con varios delanteros. No estábamos acostumbrados a ver una selección donde está Falcao, está James, están dos más. Y uno dice, será un momento diferente para el partido. ¿Cómo vio el técnico ese cambio y por qué lo hizo? Lo hizo porque las circunstancias lo obligaban, y afortunadamente no lo puso arriba, porque es que si lo pone arriba hace mucho más grande la congestión. Ellos jugaban con 5 en el fondo, 3 adelante de los 5 en un metraje de unos 10,
15 metros, estaban 8 jugadores. En el fútbol eso se llama densidad, y la densidad es la que favorece la defensa. Entonces uno no puede poner jugadores en punta cuando hay tantos que defienden en un espacio tan cortico, porque eso es meter un montón de gente a la misma cama, pues alguien se tiene que caer de la cama. Entonces lo que él hizo fue muy inteligente. Él manejó a Arias, que es mucho más lateral que marcador, y luego manejó a Falcao como media punta. Él fue alguna vez 10 y lo puso a jugar de 10, lo puso a jugar detrás de Zapata. Al ponerlo a jugar detrás de Zapata, los 3 que cuidaban a Zapata, uno se tuvo que ocupar dando unos 4 metros más adelante pasos de Falcao, y eso libera también un espacio para James. James crece cuando Falcao entra a jugar de media punta. Él jugó ayer de volante. Nosotros terminamos jugando con Díaz por la izquierda, Zapata por el medio, y entraba y salía James o Arias por derecha y Falcao de volante creativo. Entonces eso permitió desbaratar un poquito ese 5 que ellos estaban haciendo y tratar de jugar entre líneas. Eso al final fue muy bien manejado desde el punto de vista estratégico. Profe, pues muchísimas gracias por darnos su lectura del partido. Vamos a estar muy pendientes y, por supuesto, cruzando los dedos para que la selección siga haciendo un trabajo maravilloso. Un abrazo, feliz día. Igualmente, muchas gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical, dio sus explicaciones en la FM del por qué se hundió en la Cámara el proyecto anticorrupción. Saludamos a César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical. Señor Lorduy, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muy amable. Un saludo especial para el equipo de trabajo y obviamente para todos los que nos escuchan a esta hora. Lo primero que tengo que decir es que le agradezco porque son muy pocos los que están dando la cara el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la idea. Uno como congresista tiene que dar la cara en las buenas y en las malas. Representante Lorduy, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que, hasta donde entiendo, por lo menos con relación al proyecto al que se vienen refiriendo ustedes desde esta mañana, es que el Senado envió el texto para ser radicado en Cámara y la radicación no llegó de manera oportuna, por lo menos a juicio del informe que presenta el presidente. Y entiendo que la conciliación fue firmada por un conciliador que no fue nombrado por la Cámara y en consecuencia esa conciliación no es válida. Se trató, hasta donde tengo la información, de resolver el tema con el conciliador que había sido nombrado por la Cámara, que es el doctor Rico, y lamentablemente cuando los tiempos empezaron a hacer efecto, no hubo conciliación ni con el conciliador, que no se sabe cómo lo nombraron, ni con el conciliador efectivamente nombrado por la Cámara. Representante, si hubiera existido realmente voluntad política por parte del presidente Chacón, el lunes mismo hubiera anunciado el proyecto, pero no citó a sesión plenaria. Ayer eran las 3 de la tarde y no había nombrado a los de la comisión para aprobar la conciliación. Entonces ahí se ve que no hubo voluntad política, pero la pregunta que le quiero hacer a usted es: si todos ustedes querían que este proyecto se aprobara, ¿por qué no salieron y no le exigieron al presidente Chacón que no levantara a las 4 de la tarde, sino que se quedaran hasta que llegara la conciliación o el informe de conciliación? Entiendo que el informe de conciliación sí llegó a las 4:43 según la información pública que se anunció. Lo que también entiendo es que la conciliación estaba firmada, vuelvo y te digo, por una persona que no había sido designada como conciliador por la Cámara. En esos términos, la conciliación no era válida. Claro, representante, pero faltaban 7 horas. Entonces, si se dio eso, entonces el presidente Chacón habría podido denunciar que una persona firmó una conciliación sin tener la competencia para hacerlo, pero hubiera podido esperar hasta 3 o 4 horas más para que el señor o el representante Cristo del Partido Cambio Radical, de su partido, se sentara con el senador Germán Barón, quien era el nombrado por el Senado. Pero es que faltaba hasta las 12 de la noche. ¿Cuántas veces ustedes no han sesionado hasta las 12? Entonces la pregunta es, si existía realmente voluntad política, ¿por qué levantan la sesión a las 4 de la tarde? Era más importante el partido de fútbol que un proyecto que la ciudadanía entera mejor dicho, a gritos ha pedido que se apruebe. Es que no soportamos más ni que los nules estén en casa por cárcel, ni que el señor Trujillo solamente pague 3 años después de robarse los recursos de los niños, por ejemplo, entre muchos más ejemplos.
No, ayer mismo, aunque hubiera ocurrido todo lo que tú dices y efectivamente los tiempos hubieran dado, lo único que hubiera podido ocurrir era que se anunciara el proyecto. Es decir, ayer por mucha conciliación que hubiera ocurrido, sencillamente, lo único que pudiera haber ocurrido era y hoy se votaba. Venía herido de muerte. Claro, y hoy se podía haber votado, exactamente lo que tú dices, pero no lo hubiéramos podido votar en el día de ayer. Y hoy, no, era hoy. Obviamente, a cualquier hora hubiéramos podido, digamos, desarrollar toda la actividad una vez anunciado el proyecto en el día de ayer, que tramitaba en el día de hoy, con la advertencia de que seguramente iba a haber o existir una gran cantidad de impedimentos y posiblemente se hubiera podido terminar, representante, a las 12 de la noche. Usted que parece ser un hombre sensato, ¿por qué no le pone nombres a esto? ¿Quiénes son los responsables de haber hundido este proyecto de ley que lo estaba clamando el país entero para perseguir a los corruptos? Con nombre propio, ¿quiénes fueron los responsables de esto? El país conoce quién es la mesa directiva de la Cámara. Bueno, pues póngale nombre, por eso le digo. No, diga usted, estos señores son los responsables de haber hundido este proyecto en el Congreso de la República, porque después estos mismos son los que van a hacer campaña para ser reelegidos en el Congreso, y la gente tiene que saberlo para no volver a votar por ellos. No, la mesa directiva de la Cámara está presidida por el doctor Chacón, y es lo único que acepta o no acepta si efectivamente el proyecto está debidamente conciliado. Entonces, ayer, a las 4:43, el proyecto no estaba conciliado. Entonces, uno de los responsables grande es el señor Chacón. Pero recuerde que el señor Lloyd Dur, que está hablando con nosotros, perdió la presidencia de la Cámara con Chacón. Bueno, yo no perdí la presidencia con nadie. Yo competí con mi amigo Carlos Cuenca. El doctor Carlos Cuenca participó en la consulta dentro de la bancada y yo me retiré de la contienda y permití que el doctor Cuenca contara con el apoyo de todos mis compañeros, incluyendo el mío. Sí, Alejandro Chacón, uno de los responsables. Es el responsable. De lo que más pasó, allá de cualquier cosa, responsable. De lo que pasó Era el presidente, no lo hizo. En esa marrulla de llevar, de anunciar la conciliación, que se nombró a un conciliador que no era, ¿quién tuvo la responsabilidad? Queremos nombres, doctor Lurduy, ¿quiénes son? El conciliador lo nombra el presidente de la Cámara, la Junta Directiva, tiene 2 vicepresidentes, incluyendo el doctor Inti Antilla, el doctor Atilano. Ellos nombran los conciliadores. Entiendo que se nombró al doctor Rico, no entiendo cómo apareció otro conciliador, ni entiendo quién lo nombró, pero el proyecto de conciliación no estaba firmado por el doctor Rico, y en consecuencia la conciliación no era válida. Esa es la situación real. Eso ocurrió y se discutió y estaba discutiéndose, inclusive como hasta las, por lo menos hasta donde observé yo, como hasta las 5:30 de la tarde. Sí. A ver, representante Lorduy, es que en esta marrulla que hicieron, pues lo que ha trascendido es que Alejandro Chacón, presidente de la Cámara, nombró al representante Jairo Humberto Cristo como conciliador. Pero el señor Cristo dijo, mire, a mí me notificaron eso de las 3:40, 3:50 de la tarde. Me dijeron que yo era el conciliador y me mandaron por correo electrónico 1000 folios que yo tenía que estudiar. O sea, si era imposible. Le mandaron 3 expedientes hasta donde yo los pude ver físicamente. Él dice que le mandaron 1000 folios según lo que ha salido en las declaraciones. Sí, 1000 folios contenidos más o menos en 3 expedientes cubiertos con una carpeta ahí de cartón o algo por el estilo que normalmente se utiliza. No sé si el doctor Rico hubiera tenido la capacidad y la velocidad para poder leer 1000 folios. Pero lo tuvieron para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando fue a pupitrazo, la palabra pupitrazo no se la inventaron ayer. Es decir, hay pupitrazo para los proyectos del gobierno, pero no hay pupitrazo para este tipo de iniciativas que tienen el respaldo ciudadano, por no recordarle los más de 11 millones de votos que tuvo la consulta anticorrupción. No, el plan no es comparable con lo del Plan Nacional. ¿Cómo no va a ser comparable una cosa con la otra si hacen pupitrazo para una y para la otra? No. Lo que tú llamas pupitrazo en el Plan Nacional de Desarrollo fue una reunión de las comisiones económicas que ocurrió, y esas comisiones económicas llevaban meses estudiando el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Me va a decir que ustedes no conocían este plan, esta ley anticorrupción? ¿Está justificándolo usted en este momento? ¿Está justificando la no votación? No te estoy ¿Está justificando la no conciliación? No te estoy justificando absolutamente nada. Te estoy respondiendo las preguntas como verdaderamente debo responder. No, la pregunta de fondo es, ¿por qué no hubo esa conciliación? Usted dice, tenía 3 expedientes, más de 1000 folios.
hombre, ¿por qué no se aprobó? ¿Para qué unas cosas son tan fáciles y otras es tan complicado? La conciliación que llegó a la mesa directiva de la Cámara estaba firmada por un conciliador que no era el conciliador nombrado por la Cámara de Representantes. Eso definitivamente era una situación que nadie podía permitir, tenía que corregirse. ¿Qué pasó a partir de ahí? Sencillamente, yo no sé si tenían el tiempo para corregirse, no sé si tenían la voluntad para corregirse. Lo concreto era que no había conciliación. Y como no había conciliación, porque la conciliación había sido firmada por alguien que no nombró la mesa directiva de la Cámara, perfectamente el proyecto no podía anunciarse. No estoy excusando absolutamente a nadie, ni tengo por qué hacerlo, ni tengo la voluntad de defender una situación en la que estábamos absolutamente todos allí dispuestos para debatirlo, inclusive para votarlo, pero vuelvo y te insisto, no se puede anunciar ni votar un proyecto que no ha sido conciliado por quien debe haberse conciliado. Habrá que pedirle las explicaciones a quién autorizó a quién para firmar un proyecto que no debería haberse firmado. Usted que estuvo ahí, explíquenos quién es este representante Vallejo que se presentó como conciliador en la Cámara a la gente del Senado. ¿Quién lo nombró y por qué se presentó ahí? El doctor Vallejo es un representante del Centro Democrático. No sé quién lo nombró, ni tampoco sé por qué se presentó allí, pero si él firmó ese proyecto de conciliación, desafortunadamente él no debía haber no debía haberlo firmado. ¿Quién le dijo a este señor Vallejo que fuera? ¿Chacón? No creo, sencillamente no creo. ¿Se presentó a mutuo propio para generar esta confusión? No, yo no he hablado con el doctor Vallejo, no he conversado con el doctor Vallejo. Sí. Entiendo que el doctor Vallejo aparece en todo este escenario, pero no sé ni quién lo nombró, ni tampoco sé si firmó o no firmó el proyecto. Lo único cierto es que la presidencia de la Cámara anuncia públicamente de que se ha cometido una ilegalidad porque el proyecto fue firmado o supuestamente firmado por un conciliador que él no nombró. Sí. Ahí es lo que conozco de manera pública. Señor Lorduy, pero entonces para que me ayude a entender esto, porque esto es importante. Usted nos dice que este representante Vallejo se presentó sin ser el conciliador por parte de la Cámara de Representantes ante el Senado, una cosa que a todas luces estaba errónea. O sea, usted nos confirma que este señor Vallejo lo hizo. No, yo te estoy respondiendo quién es el doctor Vallejo, que fue lo que tú me preguntaste. No, pero usted me acaba de decir que sí y que era del Centro Democrático y que usted no sabía por qué se había presentado. No me cambie la respuesta. La gente lo está escuchando. Estoy diciendo por qué no se había presentado a la Cámara. El manejo de la respuesta, la gente le está escuchando. Esto no es un problema conmigo. Evidentemente la gente lo está escuchando. De lo que yo te estoy contestando. Sí. Pero yo no te puedo afirmar que se haya presentado al Senado porque yo no estaba en el Senado ni tampoco sabía que había llegado al Senado. Importante aclaración, porque hace unos minutos dijo una cosa contraria. Que se presentó a la plenaria y entiendo que estaba participando en una discusión que yo veía desde lejos y por eso te estoy diciendo, no sé por qué se presenta el doctor Vallejo en esa discusión, pero si ha firmado el proyecto, que entiendo que no lo ha debido firmar, lo lógico es que la conciliación no podía ser firmada ni por el doctor Vallejo ni por absolutamente nadie distinto al doctor Cristo, y el doctor Cristo manifiesta que él no firmó la conciliación. Entonces no había conciliación, y como no había conciliación no se podía anunciar el proyecto, así de sencillo es. Bueno, de todas maneras al representante Lorduy hay que agradecerle por su tiempo y por la posibilidad de darnos esta entrevista, porque nadie en el Congreso está dando la cara. Son las excepciones y el señor Lorduy lo está haciendo. Señor Lorduy, gracias por acompañarnos, muy buen día. No, muchísimas gracias a ustedes por la llamada y con gusto siempre estaré dispuesto a dar la cara porque la ciudadanía me eligió para eso. Así es. En la FM, las noticias como son. Caterine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde, afirmó en la FM que el culpable de que se hundiera el proyecto anticorrupción en la Cámara de Representantes es el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Está con nosotros hasta ahora Caterine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde. Representante Miranda, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días a la mesa y a los oyentes. Representante, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasa siempre en el Congreso, absolutamente lamentable como intereses oscuros para mí embolatan proyectos de ley, proyectos muy buenos. No fue el único que, digamos, se murió el día de ayer, en comida chatarra también se murió, quitarle las cuotas de manejo a tarjetas de crédito y, digamos, varios proyectos de ley de verdad que beneficiaban al país se murieron ayer por intereses oscuros. Y efectivamente lo que pasó ayer pues era una crónica de una muerte anunciada, porque es que el senador Macías engavetó, porque hay que decirlo con nombre, engavetó este proyecto de ley, y como bien pasara, faltando una semana para terminar la legislatura. ¿Y en la Cámara qué pasó?
con todo este rollo de que el presidente de la Cámara, Chacón, nombró a Jairo Humberto Cristo, que le llegó un correo a las 3:43, que dijo que él no era? Entonces, Vallejo, ¿qué fue lo que pasó? Pues digamos, claramente no hubo voluntad por parte del representante Cristo. Digamos, es falso que se tenga que leer miles y miles de folios, es falso. De acuerdo. Cada uno de nosotros tenemos una UTL, tenemos asesores para poder, digamos, determinar, sentarse juiciosamente cuáles son los cambios entre Senado y Cámara y, digamos, determinar el informe. Es falso que, digamos, tenga que, digamos, que haya un rollo tan grande. ¿Cuántos textos se han conciliado en esta semana y se aprobaron ayer a pupitras? Muchísimos. La verdad es que no había una clara voluntad por parte del representante Cristo para que saliera adelante este proyecto. Igual recuerden que muchos se declararon impedidos por este proyecto, tienen familiares investigados y lamentablemente acá prima más que los corruptos tengan efectivamente resorts para descansar y no que estén en la cárcel. Representante, ¿existió voluntad política por parte del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón? Para mí sí. De hecho, hasta el último momento el presidente Chacón dijo, estamos todavía esperando el informe. Lamentablemente ayer con Partido de Colombia, muchos congresistas estaban más pendientes del Partido de Colombia que de verdad el futuro del país, y pues levantaron apenas terminó el primer tiempo. Pero entonces, perdone, sí, William, pero entonces eso es voluntad política cuando levantan a un día de acabarse la legislatura a las 4 de la tarde. Hemos visto muchas veces a la Cámara y al Senado trabajar hasta altas horas de la noche, hasta las 12 de la noche. Entonces, levantar a las 4 de la tarde cuando además el presidente Chacón decía que tenía muchos proyectos y que se estaban colgando por esta discusión del proyecto anticorrupción, y levanta a las 4, entonces, ¿dónde están todos esos proyectos que él estaba tan preocupado que no pasaran? Lo que sucede es que ya a las 4 de la tarde, lamentablemente, por el Partido de Colombia sí, no había estábamos en los doctora Cristina. Sí. 4 de la tarde estamos en los tajames calentando, doctora Cristina. La culpa la tuvo pero entonces, los himnos, da la vaina. Pero vale la pena decirle, digamos, a ustedes y a los oyentes que todavía creo que tenemos una luz de esperanza, y es que el presidente Duque llame a extras. Si el presidente Duque llama a extras, podemos votar el informe de conciliación en la Cámara. No solamente eso, sino que no se puede. ¿Por qué no se puede, doctora Cristina? Porque tenía que terminarse en esta Las había tenido que citar antes. Es decir, ya no se puede, digamos, queda un mes, representante, queda un mes de esta legislatura. Ese tiempo extraordinario lo tenía que haber citado hace por lo menos un mes y medio. Y haber seleccionado los proyectos. No, eso es imposible. A estas alturas es imposible. Sí, porque además ese proyecto se tenía que votar en esta legislatura. Usted señala directamente a Ernesto Macías como responsable de toda esta jugarreta. Sí, claramente el senador Macías lleva muchísimo tiempo, más de 6 meses, con el proyecto de ley engavetado. Y no había una clara voluntad, no solamente en este proyecto. Nos hemos dado cuenta que ni el gobierno ni el Centro Democrático han tenido voluntad para que pasen todos los proyectos que se radicaron con el gobierno nacional para, pues digamos, sacar adelante toda la agenda anticorrupción. Eso fue un saludo de banderas, nada más fue la foto del gobierno nacional, del presidente Duque y la ministra Nancy Patricia, para, pues frente a la ciudadanía, pero en el Congreso de la República la ministra Nancy Patricia brilló por su ausencia cuando estábamos discutiendo y cuando se estaban votando los proyectos anticorrupción. Representante Catherine Miranda, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil. A ustedes, mil gracias. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @la FM. La FM. Inti Asprilla, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, indicó en la FM que por la falta del informe de conciliación no se pudo aprobar el proyecto anticorrupción en la Cámara de Representantes. Saludamos a Inti Asprilla, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Alianza Verde. Representante, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Bien, representante, ¿nos puede decir qué fue lo que pasó ayer, por favor? Bueno, es una situación un poco, digamos, triste y compleja. Desde que se aprobó el proyecto de ley en el Senado de la República, nosotros estábamos a la espera que se nos enviara el expediente completo para poder hacer la conciliación y nombrar a los conciliadores. Un expediente completo para una conciliación no es solamente el texto aprobado como tal en el Senado, sino todas las actas de las discusiones
del proyecto de ley en el Senado. Se insistió bastante, nunca mandaban las actas. A última hora, el Senado nombra a los conciliadores del Senado y fuera de eso nombra a los conciliadores por parte, el senador Macías nombra a los conciliadores de la Cámara. Entonces, ante un proyecto de ley que no estaba completo, es decir, que no se había mandado las actas, que fuera de eso no se entendió por qué el senador Macías nombraba a los conciliadores de la Cámara, que es una cosa que no le corresponde, pues el senador, el presidente de la Cámara no pudo nombrar los conciliadores y por consiguiente no se pudo hacer el trámite de conciliación. Esa es la realidad del proyecto. Representante, no entendemos todavía por qué había dos conciliadores, porque primero nos dicen que el representante Cristo había sido designado por el presidente de la Cámara, pero el que fue a reunirse con el senador Germán Barón fue el senador Vallejo. ¿Cómo se da esta situación? Y además Vallejo dice que efectivamente el representante Chacón lo llamó para designarlo también. Sí, digamos, ese es uno de los problemas. Fue Vallejo, después terminó siendo Santos, pero el problema más grande fue que la Secretaría del Senado no enviaba el expediente completo para poder hacer el trámite de conciliación. O sea, el trámite de conciliación debe tener no solamente el texto aprobado en Senado, sino las actas de las discusiones aprobadas, las actas de las discusiones en el Senado. Se insistió durante 2 días constantemente al Senado que enviara por favor las actas, se esperó hasta el último momento, no se enviaron las actas y lo que no se logró entender es por qué el senador Macías, el presidente del Senado, terminó nombrando a los conciliadores de Cámara sin, además de eso, o sea, usurpando las funciones del presidente de la Cámara de Representantes y además de eso no enviando el expediente completo. Entonces, ante esta situación era imposible como tal hacer el trámite de conciliación, que es lo que queremos insistir, o sea, el senador Macías dilata el trámite al máximo y fuera de eso lo lleva hasta el extremo y lo lleva hasta el extremo de la peor manera posible porque no envía ni las actas completas y se atreve además a nombrar los conciliadores por parte de la Cámara, que es una labor que no le corresponde a él. Quien toma las decisiones de anunciar o no es el presidente de la Cámara. La razón que me da el presidente de la Cámara es que no hayan enviado las actas y lo que lleva a tomar la decisión final de no anunciar el proyecto es que el senador Macías nombra a los conciliadores de la Cámara. Yo entiendo eso, representante. Nombra a los conciliadores de la Cámara. Y lo que no se entiende también es por qué se espera hasta el último momento, o sea, el proyecto de ley ya había sido aprobado hace varios días, hace unos cuantos días, había 3 días y no se entiende por qué se espera hasta el último momento, hasta prácticamente acabando la sesión, y fuera de eso nombra a los conciliadores por parte de la Cámara. No, en eso tiene razón. Lo que no le podemos decir a la ciudadanía es que la razón fue que no se entregaron las actas y toda la documentación, porque si no, insisto, yo les mando un derecho de petición y le podría demostrar a la ciudadanía que en muchas ocasiones el doctor Chacón y ustedes como mesa directiva han anunciado proyectos sin que llegue el informe de conciliación. Ese es mi punto, señor representante. Que es un argumento que es un argumento, doctor Inti, que no es cierto. O sea, es el argumento que me ha dado el presidente, es el argumento que me dio el presidente Chacón para no anunciar el proyecto. Hasta el último momento había la voluntad de anunciar el proyecto. Eso desde ayer estábamos insistiendo que se anunciara el proyecto, El presidente Chacón dice constantemente que no han enviado las cartas, las actas. Yo le insistimos en el Senado que se envíen las actas y el problema principal no es solamente la falta de envío de las actas, sino el hecho de haberse atribuido la potestad de nombrar a los conciliadores de la Cámara de Representantes. Es decir, es como si el presidente Chacón le enviara una carta nombrándole a los conciliadores por parte del Senado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá no vamos a decir que la culpa es de la Cámara de Representantes cuando quien dilata al máximo el procedimiento, quien lo lleva al extremo es el presidente del Senado, el senador Macías, y fuera de eso se atribuye la potestad de nombrar a los conciliadores por parte de la Cámara de Representantes. Esa es la situación. Representante Asprilla, muchas gracias por atender esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aseguró en la FM que él no era quien tenía que firmar el acta de conciliación del proyecto anticorrupción que se hundió en la Cámara de Representantes. Saludamos hasta ahora al representante Gabriel Vallejo del Centro Democrático. Representante Vallejo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Representante, hemos hablado yo creo que esto es el 5º, 6º representante, y yo sigo sin entender qué pasó. ¿Me puede explicar qué fue lo que pasó ayer, por favor? Luis, yo lo que
quiero decir es que ayer, en un acto de confusión y de desorden, indudablemente, sí, señor, se me informa a mí que había una conciliación que estaba lista para firmar, se me informa por parte de un funcionario del gobierno, posteriormente me acerco para verificar que, digamos, que sea un poco como a corroborar un poco el tema. La ministra del Interior me dice, Gabriel, te están esperando para firmar una conciliación. Yo me dirijo a la Secretaría de la Comisión Primera y en la Secretaría de la Comisión Primera estaba el doctor Germán Barón para firmar efectivamente un proyecto de ley que estaba pendiente de conciliación, y al momento de empezar a firmar los documentos me percato de que ese proyecto anticorrupción no era el que yo había sido, digamos, designado. Yo había solicitado que se me designara para firmar, por ejemplo, el proyecto de conciliación de ley de estabilización del café, y pues ese proyecto del cual yo no era conciliador, pues finalmente pues no se pudo presentar porque el que había sido designado conciliador pues no estaba, y eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿quién le dijo a usted que era el conciliador? Se me acerca un funcionario del gobierno, no recuerdo el nombre, la verdad es que... Pero era parte de un ministerio, ¿era quién? Sí, son de los funcionarios de los ministerios. ¿Ministerio pues, del digamos Interior? Que están así. Sí, por lo menos del Ministerio del Interior. Yo voy, me acerco, pues, el funcionario me dice, Gabriel, te están esperando. Obviamente estábamos de afán, porque si las conciliaciones no se radican o no se hubieran radicado ayer, no alcanzan a anunciarse para que sean aprobadas hoy. Que es lo que todos entendemos, sí. Entonces, cuando a mí me informan eso, yo me dirijo hacia la mesa directiva de la Cámara. En ese momento, la ministra del Interior me dice, Gabriel, te están esperando para firmar la conciliación. No me dice en ese momento la conciliación del proyecto anticorrupción. Yo quiero aclarar eso. ¿Eso más o menos a qué hora es, representante? 4:45, 4:50 minutos. Iban a ser antes de las antes de las 5 de la tarde. Faltaban 10 minutos más o menos. ¿Y usted llega allá, se encuentra con Cristo y qué pasa? No, con Cristo no, con Barón. Con Barón, perdón, se encuentra con Barón y qué pasa. Correcto. Estaba el documento listo. Yo, digamos que es normal que a veces los documentos los tengan listos para firmar después de la revisión, y empiezo yo a revisar el documento, empiezo a firmar cuando me digo, mire, qué pena, pero este documento, yo no soy el conciliador. ¿Quién es el conciliador? Me dicen, usted es el conciliador, y obviamente se percata, y obviamente en ese momento, a los 5 minutos después o a las 5 de la tarde, es que obviamente pues se anuncia a la mesa directiva, mira, que hay un error de conciliación, y ya finalmente pues no se logra anunciar, y viene el problema. Yo creo que el problema inclusive, sí, quiero en esto aclarárselo a los oyentes, Luis Carlos y demás miembros de la mesa. El problema no es finalmente ese momento de faltando 10 minutos para las 5. Es que el problema de la conciliación del proyecto anticorrupción es que finalmente no se sentaron los conciliadores a decirlo. Y obviamente aparezco yo de absoluta buena fe, que no tengo nada que ver con esto, en donde además, también lo quiero aclarar, al igual que millones de colombianos, al igual que ustedes, estoy indignado por lo que ocurrió. Yo creo que lo que ocurrió ayer fue una bofetada al país, porque todos estábamos esperando que este proyecto, que finalmente ponía unas medidas de eliminación de beneficios para corruptos, se pudiera dar. Finalmente la responsabilidad es uno de las mesas directivas y dos de los conciliadores. Cuando uno lo nombra conciliador, pues uno tiene la obligación pues de obviamente de poder sacar adelante la conciliación. Eso fue lo que ocurrió. Representante Vallejo, y le voy a hacer algunas preguntas para que todos lo aclaremos. Finalmente usted no era conciliador. Le dijeron que era conciliador, pero finalmente usted no era conciliador. ¿Usted habló con Chacón? A él le dijeron, lo que nos cuenta el representante Vallejo es aún más grave. El representante está haciendo su trabajo, no, y le dicen, venga, que le toca firmar la conciliación. Y dice, bueno, un funcionario del gobierno. Entonces, y después viene la ministra y dice, ven que te están esperando, ven. Y él va, habla, ¿cierto? Y firma. Habla con Barón, firma, y después le dicen, no, tú no es un... Disculpe, pero en ese momento, perdón, señor, pero digamos que haya claro algo. Sí. ¿Pero firma sin leer? A ver, no. Escuchemos. Por eso, si yo hubiera firmado sin leer, digamos que se hubiera radicado el proyecto. Claro. Ahí en ese momento nos percatamos de que yo finalmente no era el conciliador. Y esa es la razón por la cual... ¿Usted no firma? Finalmente dijo, venga, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque pues finalmente yo no era el conciliador de ese proyecto de ley. ¿Y quién era el conciliador real de ese proyecto de ley? Jairo Cristo. Jairo Cristo.
Pero eso es de verdad creíble pensar que fue simplemente un error o que hay una deliberado, una marrulla. Ese es el punto. Sí, entrampamiento, correcto. ¿Se siente usted víctima de un entrampamiento, señor? Yo tengo que ser sincero y también además tengo el derecho de decirlo. Sí. Yo actué absolutamente de buena fe. Sí. Los que me conocen en el Congreso de la República, mis compañeros tanto de bancada como de otros partidos. Así son los entrampamientos, ¿no? Lo tengo claro y mi posición frente a la corrupción ha sido una sola, porque insisto en que el problema de este país se llama narcotráfico y corrupción. Pero a mí, es decir, yo no sé si se burlaron, si abusaron de mi buena fe, en donde simplemente van y me dicen, firme un documento en donde usted no es el conciliador, pues a mí me parece eso gravísimo. Ahora, y si eso fue así, pues obviamente se tendrán que dar las explicaciones, pero quienes me iban a hacer el entrampamiento. A ver. Lo que no puede ser es que yo, pues, digamos, salga aquí, entre comillas, crucificado, en una actuación de manera diligente que te fui a hacer para buscar defender obviamente los proyectos de ley que nos corresponden, fomento panel, estabilización de fondos del café, de precios del café, etcétera. Representante, ¿cree que hubo dolo en enredarlo usted en este tema? Mire, yo no puedo decir que hubo dolo, la verdad, pues, o sea, no puedo probar que hubo dolo, quiera pensar que no hubo dolo, porque además mi actuación frente al país ha sido transparente, frente al Congreso ha sido transparente. Espero que no haya existido dolo de parte ni de los funcionarios del gobierno ni de ningún otro. Yo creo que pues, deberán explicar los responsables del trámite de la conciliación. Es que yo no soy el responsable del trámite de la conciliación, evidentemente, qué fue lo que pasó. Pero quien sí tenía que estar muy informada es la ministra del Interior. ¿Por qué ella supuesto, ella era la responsable, del proyecto. Ella era la responsable del proyecto. ¿Cómo se explica eso? Es decir, ¿cómo ella, que es la responsable, termina metiéndolo a usted en una cosa que hoy es la causa del hundimiento del proyecto de anticorrupción, el más importante que ha habido en muchos años? No sé, es inexplicable, la verdad. Sí, a ver, representante, usted tiene 41 años, ¿verdad? No es viable. Representante. 42 años. ¿Es consciente de que con este comportamiento de los congresistas están a puertas de una revocatoria? Mire, yo creo que no podemos tapar eso con las manos. La indignación del pueblo colombiano con la clase política es inmensa. Yo creo que la clase política, de alguna u otra manera, de manera directa, han sido los grandes responsables de esta sensación de desilusión, de desesperanza. Y obviamente aquí lo que es claro es que si la clase política no reacciona frente a lo que hoy el pueblo colombiano está pidiendo, pues obviamente lo que hemos venido diciendo, mire, a los corruptos se les castiga con cárcel, pero hay que castigarlos donde más les duele, que es en las urnas, y eso es parte de lo que hemos venido diciendo desde que iniciamos este proceso político, que además pues yo en mi vida he hecho hacer política precisamente para dignificar ese ejercicio. Representante, ¿a usted le queda la impresión después ya de haber dormido el incidente, examinarlo, verlo, que le estén diciendo ahora falso conciliador, que esto era un plan, todo un plan para que finalmente no pasara algo que ya habían definido algunos personajes allá dentro del Congreso? Miren, puede ser, yo digamos que trato de evitar esto de precisamente especulaciones, juicios pueden caber los que uno quiera y teorías pueden caber las que uno quiera, y efectivamente encontraron al nuevo, pusieron a la persona que de alguna u otra manera he sido coherente con mi actuación desde el punto de vista de mis posiciones frente al tema de corrupción. Digamos que todas las teorías que quedan, obviamente yo en el fondo, más allá de el representante Vallejo lo nombraron falso conciliador, fue utilizado para todo esto, para armar un tema. Yo creo que aquí el problema no es ese, el problema de fondo es que el proyecto anticorrupción se hundió y que evidentemente tiene que haber una responsabilidad. Ese es el problema de fondo, porque yo insisto, yo digamos que tengo la conciencia tranquila, actué de buena fe, yo digamos que tengo esa tranquilidad interna. Lo grave para el país es que este proyecto, que lo estaban esperando los colombianos, no pasó. Solo me falta una cuestión para entender bien el procedimiento, y cuando usted llega y ve los documentos dice, ¿a quién le correspondía entonces firmar? Le correspondía firmar a Cristo, así de sencillo. O sea, no habían hecho el supuesto cambio. No habían hecho el supuesto cambio, no, y en ese momento nos percatamos. Y ahí es donde dice, venga, ¿qué pasó acá? Y ahí es donde entonces Chacón dice, es decir, se informa inmediatamente a la mesa directiva y pues se arma obviamente. Y ese momento en el cual usted se percata que era Cristo y no usted, ¿ya habían hablado? No, yo no sabía que era Cristo, no, digamos que
es muy difícil, Luis, es muy difícil en los proyectos saber quiénes son los conciliadores de todos los proyectos, porque esas son decisiones que toma la mesa directiva. Digamos que es prácticamente imposible saber quién es el conciliador de cada proyecto. Yo me vengo a dar cuenta que en ese proyecto escrito, en el momento en que pues, finalmente se arma el despelote, por decirlo así, pero yo no sabía que era Cristo, obviamente, en ese momento. Representante, usted está invitado a la rumba vallenata que tenía el representante Chacón anoche en la zona G, ¿o no? No, para nada. A mí me invitan a firmar documentos de pronto que no debo firmar. A mí esas rumbas no me invitan. ¿Pero tenía conocimiento de esa rumba o no? No, ni idea. Representante, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Ni más faltaba. Muchas gracias a usted. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, dio a conocer en la FM que ella confiaba en que el proyecto anticorrupción iba a pasar en la Cámara de Representantes. Saludamos a esta hora a la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Señora ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Saludo para todos ustedes y a los oyentes. Señora ministra, gracias por darnos unos minutos. Quisiera preguntarle sobre lo que ocurrió ayer. ¿Usted tiene alguna explicación sobre la razón por la cual se ha caído este proyecto anticorrupción? Lo primero, Luis Carlos, sorprendida que no se haya podido darle trámite a este proyecto. Yo sinceramente estaba convencida y segura que con voluntad política hubiéramos podido hoy terminar la discusión y la aprobación de ese proyecto y se hubiera podido convertir en ley de la República, porque fue un proyecto que se trabajó duro con los ponentes, con la Comisión Primera del Senado, con la Fiscalía General de la Nación, y estaba segura y creía que iba a ser ley de la República. Lamentablemente ayer no alcanzó a tramitarse la conciliación, a anunciarse, y hoy como último día pues ya no se puede tramitar este proyecto porque además cumple 2 legislaturas y ya no es posible continuar con su trámite el 20 de julio. Ahora, señora ministra, hablábamos con el representante Vallejo y nos hablaba de una confusión, lo que ya en algunos sectores y medios de comunicación están hablando como el falso conciliador. Y él nos contaba que él estaba trabajando y alguien del gobierno a quien no supo identificar le dijo, venga que tiene que firmar la conciliación, tácitamente refiriéndose a este proyecto, el proyecto en cuestión, y que luego se tropezó con usted y usted le dijo, venga, lo están buscando para que firme, y él fue. Y cuando llegó se dio cuenta, se percató que la conciliación todavía no lo tenía a él como conciliador, sino que mantenía al representante Cristo, es decir, hubo una confusión. Le preguntamos si hubo dolo, si hubo alguna especie de entrampamiento, mala fe de confundirlo y hacer que esto fuera mucho más agónico y fuera un sainete mucho más profundo. Pero mi pregunta para usted es, ¿usted por qué le dijo, si es que le dijo, te están buscando para firmar? Pero mire, Luis Carlos, yo diría más bien una cosa, que definitivamente el muerto no está arriba. El tema es que ayer era el último día para poder anunciar una conciliación que debía votarse en el día de hoy. El conciliador de la Cámara de Representantes se conoció cuando ya se había levantado la sesión. Entonces no se pudo, primero, tramitar la conciliación y segundo, anunciarla. Si la plenaria hubiera durado hasta la medianoche, seguramente hubiera sido posible. Eso no fue posible, razón por la cual, pues, definitivamente el proyecto se hundió en la Cámara de Representantes. Esa es la realidad de todo, independientemente de cualquier otra circunstancia de confusión o lo que hubiera pasado. Pero no alcanzó el trámite para haber anunciado ayer dentro de la plenaria el conciliador, la conciliación y hoy la votación de la conciliación. Yo le entiendo, señora ministra, y entiendo lo que usted me está diciendo y también comparto que en el fondo es gravísimo. Pero ¿sabe qué puede denotar la existencia de este hecho que usted nos confirma la confusión? Es que por parte del gobierno y en cabeza suya había también mucha confusión en un tema tan importante como este. Es decir, yo sé que ya pasó lo que pasó, pero usted, que es la que tenía que tener las riendas en el caballo, pues también estaba confundida sobre para dónde estaba jalando el caballo. No, Luis Carlos, no había ninguna clase de confusión. Nosotros estábamos presentes
en la plenaria de la Cámara. El presidente de la Cámara había dicho que haría un debate de control político inicialmente y luego habría una serie de la votación de varias conciliaciones de proyectos de ley. Y obviamente nosotros sabíamos que se requería con urgencia la conciliación del proyecto de la Fiscalía. Entonces estábamos atentos a ellos y precisamente la confusión es que nadie sabía quién era el conciliador de la Cámara. Ese fue el tema. Y además se sabía que ya se iba a levantar la sesión porque el presidente de la Cámara lo había anunciado. Claro. Entonces fueron momentos y minutos que se vivieron al interior de la Cámara de Representantes, pero por el contrario, ahí estaba el gobierno presente revisando todo el tema y mirando efectivamente que hubiera el tiempo para sacar los proyectos que estaban pendientes y entre ellos el de la Fiscalía. Y en este tema en específico, el representante Vallejo dice que usted le dijo vaya a firmar la conciliación. Pues si es el conciliador, háganla rápido. Si es el conciliador, pero resulta que él no era el conciliador. Por eso. Y el conciliador de la Cámara no se conocía. Es decir, usted admite que ahí también hubo un error de su parte. Pero Luis Carlos, es que vuelvo a decir una cosa, lo más importante era lograr que la conciliación llegara precisamente para que hoy se pudiera votar. El conciliador de la Cámara no se conocía, no lo tenían claro ni siquiera los funcionarios de la propia Cámara. Pero entonces, ¿usted por qué le dice al representante Vallejo, señora ministra, con todo el respeto, vaya y firme la conciliación? No, Luis Carlos, es que si es el conciliador, pues toca apurarle para alcanzar a hacerlo. Pero no lo era. Sí, pero son cosas que no corresponde a uno verificarlo o no verificarlo. Entonces, ¿a quién le dijo usted, señora ministra, que él era el conciliador? Pues a ver, él estaba ahí, dicen que es el conciliador, entonces revisen rápidamente esta conciliación, hay que traerla rápidamente a la Cámara. Nuevamente, el muerto no está arriba. El problema es que el gobierno está absolutamente indignado con que no se haya aprobado el proyecto. Ahora respetamos la decisión de las corporaciones, tanto de Senado como de Cámara. Cada uno tiene su trámite, cada uno tiene su manera y su ritmo de hacer las cosas. El conciliador había sido notificado a la Secretaría del Senado, nadie lo sabía, no se anunció públicamente. Es decir, confusión sí hubo y lamentablemente se tuvo que levantar en la plenaria de la Cámara temprano, lamentablemente, porque si hubieran continuado con el trámite, pues seguramente hubiera habido el espacio para tener la claridad suficiente. Ministra, ¿quién es el responsable de haber hundido este proyecto? Pues le digo a ustedes, el proyecto lo maneja la Cámara de Representantes. Entonces, los proyectos, le digo una cosa, el gobierno propone y el Congreso dispone. Y son los congresistas, una vez el proyecto se presenta de parte del gobierno nacional, ¿qué responsabilidad el Congreso tiene, de la República? ¿Qué responsabilidad, ministra, escúcheme que le interrumpa, qué responsabilidad tiene el presidente del Senado, Ernesto Macías, en haberse... Yo no, a mí no me corresponde juzgar ni poner responsabilidades en cabeza de los miembros de las corporaciones públicas. Ustedes entenderán, yo tengo una relación. Claro, y usted es la líder de esa relación del gobierno con el Congreso. Con los congresistas, razón por la cual no me pongo a calificar cuál es la responsabilidad o qué hace cada uno. Estoy atenta a apoyar a los congresistas en el trámite. Eso. Perdóneme, sí, señora, hablar, claro, por supuesto, sí. A ver, entonces, un ministro del Interior tiene la responsabilidad de presentar los proyectos de ley, de apoyar técnica y jurídicamente a los congresistas en su trámite. Y procedimentalmente le corresponde al Congreso de la República determinar las fechas, hacer las convocatorias, los congresistas tienen la obligación de participar. Y acuérdense ustedes que nosotros estamos en una relación de absoluto y total respeto con el Congreso. El Congreso adelanta, de acuerdo con su independencia y autonomía, es el que define el procedimiento, cómo se sacan adelante las leyes. Eso no quiere decir que nosotros no estemos atentos. Allá estamos permanentemente y en el trámite de ese proyecto anticorrupción nosotros llevamos la iniciativa para que quedaran figuras como la casa por cárcel, el cambio de beneficios en la detención para los corruptos, aumentar la prescripción a 20 años, extender las inhabilidades a personas jurídicas
corruptas a su grupo empresarial. Esas fueron iniciativas que trabajamos con los ponentes en el Senado y que quedaron incorporados en el proyecto de ley. Luego, el primer interesado en que ese proyecto saliera adelante era el gobierno nacional. Ministra, su teoría entonces, para ver si la entendemos, es que el proyecto anticorrupción se hundió por tiempos y no por falta de voluntad del presidente de la Cámara, del presidente del Senado y de los congresistas que hacen parte de las diferentes comisiones y de la plenaria. Cristina, tal vez ayer o antier que ustedes me preguntaron, yo dije, si hay voluntad política, el proyecto sale adelante. Lamentablemente no hubo voluntad política para sacarlo adelante. Señora ministra, ¿cómo es o cuál es su balance en este primer año de gobierno, particularmente, obviamente, su balance como ministra del Interior, quien es la encargada de manejar y darle curso a todos estos proyectos, unos de origen gubernamental, pero muchos de iniciativa ciudadana e iniciativa parlamentaria? Pues realmente varios proyectos salieron adelante. En términos generales, la legislatura arrancó el 20 de julio del año pasado. Aquellos instrumentos, digamos, en materia económica que requiere un gobierno para sacar adelante la economía del país fueron aprobados en el Congreso. Desde el mismo aprobación del proyecto de presupuesto el año pasado, la ley de financiamiento, la aprobación de las regalías bianuales, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de las TIC que fue aprobado. Es decir, aquellos proyectos técnicos y económicos lograron su trámite. Aquellos proyectos anticorrupción tienen bastante obstáculo porque los congresistas no están muy convencidos de esas normas, y en materia política también es bastante complejo hacer una reforma política, como lo hemos hablado en anteriores oportunidades, porque tiene que ver con las reglas de juego del poder, razón por la cual estas normas son más difíciles que las técnicas o las económicas. Ministra, gracias, buen día. A ustedes mil gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Nicolás Velázquez, gerente de Pollo Olímpico, negó en la FM el señalamiento hecho por Coviandes, el cual los culpa de derrumbes en la vía al llano por la construcción de unos galpones al borde de la vía. Pues está con nosotros a esta hora Nicolás Vázquez, él es gerente de Pollo Olímpico. Señor Vázquez, ¿cómo le han parecido los desarrollos de las últimas horas, estas acusaciones, señalamientos contra ustedes y su compañía? Bueno, nosotros estamos realmente sorprendidos y preocupados con esta situación. Pollo Olímpico es una empresa familiar del sector agropecuario que está establecida hace más de 41 años, trabajando en avicultura en distintos sitios de Cundinamarca, y pues esto nos toma por completo por sorpresa. Nosotros llegamos a Guayabetal hace un poco más de 10 años, en el año 2008, y encontramos ese terreno que ustedes ya conocen perfectamente en la parte superior de esa montaña. Lo primero que una empresa avícola hace para tratar de establecer una operación de pollos es buscar el uso de suelo. Efectivamente, en el año 2008 nosotros solicitamos a la alcaldía de Guayabetal el uso de suelo correspondiente a ese sector, y está claro que es un uso de suelo aprobado para agricultura. Este se adapta perfectamente pues a las disposiciones avícolas que nosotros realizamos, a todas las operaciones avícolas que nosotros realizamos. Es decir, don Nicolás, que ustedes no tienen licencia de construcción sobre esas estructuras que hay allí. No, no se requiere licencia de construcción, sin embargo nosotros solicitamos licencias de construcción para las viviendas y incluso quedó como un área general. ¿Y se las concedieron? Y por supuesto nos la concedieron en el año 2009. ¿Qué tipo de medidas piensan tomar ustedes para argumentar la defensa ante los señalamientos que ya viene haciendo el gobierno, concretamente la ministra de Transporte? Bueno, nosotros estamos evaluando muy bien la situación. Realmente lo único que nosotros conocemos, o el grueso de lo que nosotros conocemos, es básicamente a través de los medios. Formalmente nosotros no hemos recibido ninguna comunicación donde nos estén, digamos, acusando de algo puntualmente. Sin embargo, pues estamos conociendo el informe que presentó Coviandes al gobierno, donde nos achacan la responsabilidad. Para nosotros eso no tiene ningún sentido, y les explico por qué. Primero, como te explico, las construcciones como tal son completamente livianas y no generan ningún tipo de impacto. De hecho, están consideradas por el Ministerio de Medio Ambiente como unas construcciones de baja significancia ambiental, y la operación es de baja significancia ambiental. Segundo, la operación como tal de la granja avícola, y de una granja avícola como la nuestra, que es bastante tecnificada, no hace ningún tipo de vertimiento al suelo como operación.
La única agua que nosotros utilizamos es el agua que se le da de beber a las aves, y esta la llevamos a través de un circuito de tuberías que pasan de galpón a galpón y que tiene un sistema de niples que le entrega el agua gota a gota en el pico de las aves. Por lo tanto, no hay una gota de desperdicio. Y nosotros nuestros lavados los hacemos en seco y no hacemos operaciones. La única agua que realmente puede aparecer, digamos, sobre la meseta es el agua lluvia. ¿Están pensando evacuar esos galpones por el riesgo de derrumbes en la zona? Pues mira, te termino de comentar porque realmente las construcciones pues no generan ningún impacto. En este momento nosotros no tenemos ninguna fisura, digamos, en la parte superior de la meseta en donde nosotros estamos ubicados. Eso lo estamos evaluando en este momento. De hecho, yo estoy asistiendo, o personal de nuestra empresa está asistiendo al PMU de Bogotá General para el manejo de la crisis, y estamos al tanto todos los días de lo que viene sucediendo. Hasta ahora no nos han dicho que debemos evacuar. Estamos, digamos, muy pendientes día a día con todo el personal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, haciendo todas las evaluaciones. Señor Vázquez, ¿hay algún tipo de documento, estudio que determine de alguna manera que ustedes no tienen que ver nada con la erosión de la montaña? Pues mira, realmente nosotros, digamos, los derrumbes comenzaron a suceder mucho después de nuestra llegada. Como les dije, nosotros empezamos la operación de la granja en el año 2009. En el año 2013 llegó Coviandes al sector a comenzar las excavaciones de la montaña para la construcción del túnel. Y a partir de ese momento es que se presentaron algunos derrumbes, primero muy leves, pero a partir del año 2016 ya más importantes. A raíz de esos derrumbes del año 2016, la alcaldía de Guayabetal solicitó unos estudios y se comunicó, creo yo, con Corporinoquia y con la Unidad de Gestión de Riesgo de Cundinamarca, y esas dos entidades fueron a hacer dos estudios por separado. Yo esos documentos sí los conozco, y los dos, digamos, hablan básicamente en un estudio que hicieron ya en la práctica en el año 2018, a principios del año 2018, donde básicamente dicen que la granja, y le puedo dar el dato y se les puedo enviar, tengo un estudio de un informe técnico presentado por Corporinoquia el 20 de abril del año 2018, en una visita de verificación y manejo de agua de escorrentías en el proyecto Pollo Olímpico en la vereda Maesa Grande. Y básicamente como conclusiones lo que dicen es: el agua drenada es producto de la escorrentía en periodo de lluvias, ya que el proyecto como tal no genera ningún efluente. Confirma que hay una zanja que llega hasta el final de la meseta donde no se observaron procesos de erosión ni socavación. Dice que en el costado donde están los problemas del kilómetro 58 no existe ninguna caída de agua que provenga del proyecto avícola. Hay fotografías que confirman esto. Igualmente dicen que en cuanto al movimiento en masa que se presentó en la parte superior de la ladera, en el costado suroriental de la meseta, se verificó que a este punto no llega ningún canal de evacuación de las aguas de escorrentía de la granja. Sí. Se verificó que las aguas de escorrentía de la meseta y las que caen en los cobertizos de los galpones, es decir, las tejas, son llevadas a través de zanjas que circulan en la meseta a ciertos efluentes como son Caño Seco y la Quebrada Perdices. Permítame, lo interrumpo acá. Evidentemente está ese documento donde a ustedes los absuelve y presenta una génesis diferente para el momento de la erosión de la montaña. Mi pregunta entonces es, señor Vázquez, ¿quién los metió en este rollo, en esta versión? ¿De quién es la culpa? Yo no puedo decir exactamente de quién es la culpa. Lo único que tenemos claro es que cuando nosotros llegamos allá y empezamos operaciones entre el año 2009 y el año 2013, que llegó Coviandes a hacer la excavación del túnel debajo de la granja, pues no se había presentado ningún problema con la granja, ni con las laderas, ni con el kilómetro 58. No había ninguno. Y de eso hay registro fotográfico. Eso lo pueden verificar. Se puede ver claramente. ¿Esto le ha afectado de alguna manera a su compañía? Por supuesto, Luis Carlos. Ha sido una afectación grandísima. La imagen de la empresa está quedando en entredicho. Además que somos víctimas también por la restricción en la vía. Nosotros tenemos que llevarle alimentos a las aves y tenemos que evacuar esas aves cuando ya llegan a su peso comercial, y no hemos podido hacerlo de forma correcta. Tenemos que hacer la misma vuelta que está haciendo la mitad de Colombia. Tenemos que ir por Guateque en unos recorridos que tardan alrededor de 18 o 19 horas con unos costos altísimos. ¿Usted estaría de acuerdo con reubicar su empresa en beneficio de la vía? Pues yo te hago una claridad, William. Nosotros Fernando Quijano. Perdóname, no sé si estaba hablando con él. Sí, es que hablamos igualito. Sí, señor. Por lo menos este teléfono así es. Sí, señor. Pues
básicamente nosotros no estamos cerca a la vía. Nosotros tenemos una distancia de más de 126 metros con respecto a la ladera, y la ladera fuera de eso tiene una inclinación a la llegada a la vía. Es que nosotros no estamos pegados a la vía como en muchos de los casos que sí dice, como lo menciona usted. Nosotros no estamos pegados a la vía, no estamos pegados a la ladera, como también se ha dicho, ¿sí? Incluso hay otra cosa, porque también oí las declaraciones del doctor y decía que se habían cambiado los usos de suelo, y eso no es cierto. Cuando nosotros llegamos en el 2008, ese es el mismo uso de suelo que hay ahora, y estoy seguro que había muchos años antes de nuestra llegada. Es el mismo uso de suelo agropecuario para esto. Señor Vázquez, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil y que se solucione el problema con su compañía. Dios lo oiga, Luis Carlos, porque estamos en una situación muy complicada. Estamos en el medio de un huracán que creemos que no nos corresponde estarlo. Al revés, hemos sido una empresa que ha sido abierta, incluso con Coviandes, desde hace más de 3 años, para que ellos hagan trabajos sobre nuestra granja, tratando de minimizar ese impacto, pero que ahora resultemos indagados con este tema se hace terrible para nosotros. Esperamos que se solucione lo más rápido posible el tema de la vía, y que Coviandes y el gobierno logren acordar la mejor solución y la más rápida para este tema tan grave que nos afecta a la mitad del país. Muchas gracias. En la FM, las noticias como son. Investigación La FM. ¿Qué responsabilidades tiene el ICBF del 2008 por la muerte de Elena La Serna? El equipo investigador de la FM viene revelando más detalles del caso que se conoció a raíz de publicaciones que hizo la periodista Ángela Patricia Llaniot sobre Elena La Serna, la niña Elena La Serna, que aparentemente murió a manos de su padrastro. Una historia que tiene conmovido al país. Nuevos detalles, esta es la segunda parte. Ana María Cuesta, Santiago Ángel. William, buenos días. Pues usted recuerda que esta semana revelamos que el señor Camilo Fidel Pinzón Gómez, quien fue acusado del asesinato de Elena La Serna y se encuentra en la cárcel junto a su pareja y la mamá de Elena, Liliana La Serna, aplicó para un subsidio de vivienda familiar en el 2005 por sus condiciones económicas desfavorables, y 10 años después terminó conduciendo un Nissan 370Z de 220 millones de pesos. Recordemos que Pinzón fue durante años la pareja de Liliana, quien es tía de la senadora Paloma Valencia y que tendría algunos problemas mentales que posiblemente incidieron en la situación que llevó al presunto asesinato de su hija. Pero William, la historia de hoy tiene que ver con el paso de Elena La Serna por la Fundación Colombiana de Padres e Hijos Emprendedores Sociales. Esta es una fundación que se dedica al trabajo de terapia y atención a menores, adolescentes y adultos con algún tipo de incapacidad, y además es un operador del bienestar familiar que tiene contratos para atender a menores que están en protección por vulneración de sus derechos. Elena La Serna llegó a la fundación en noviembre de 2007, cuando tenía 9 años, por una decisión del ICBF de retirarle la custodia a su madre Liliana por una denuncia de una de las hermanas de la familia que acusaba maltrato a la menor y condiciones difíciles de convivencia en ese momento. La fundación ACFE recibió a Elena y ella estuvo allí durante un año, hasta que una defensora de familia adscrita a Bienestar Familiar decidió restablecer los derechos a la menor y a su madre a convivir con su hija. Elena regresó entonces a vivir con su mamá luego de un año de recibir atención del Estado y estar en protección del bienestar familiar para garantizar sus derechos, y solo hasta hace unas semanas se conoció la trágica historia de su presunto asesinato, posiblemente a manos de su madre Liliana y su pareja y padrastro Camilo Fidel Pinzón, ambos en la cárcel y acusados del crimen. Pues William, la FM obtuvo un testimonio de una fuente a quien protegeremos su identidad, que aseguró que finalizando el periodo del paso de Elena La Serna por la Fundación ACFE, la señora Liliana La Serna y Camilo Fidel Pinzón Gómez le ofrecieron 50 millones de pesos para que las directivas de la fundación ordenaran la salida de Elena sin autorización del bienestar familiar. Los directivos no accedieron al soborno, pero días después una defensora de familia a quien contactamos y le enviamos preguntas concretas sobre las razones de su decisión, ordenó restablecer los derechos de Elena y entregársela de nuevo a su familia. La defensora de familia no ha contestado hasta ahora a la FM. Este soborno se produjo luego de agresiones de Liliana y su pareja a las instalaciones de la fundación. Lo cierto es que, según el testimonio, los directivos nunca aceptaron el soborno, pero unos días después la defensora determinó regresar a la niña a su núcleo familiar. La normatividad del ICBF establece que una vez un menor es entregado a sus padres tras haber tenido un proceso de restablecimiento de derechos, la entidad debe hacer un seguimiento de 6 meses para asegurarse de que no vuelvan a vulnerarse los derechos del menor. La fuente asegura que ese seguimiento nunca se realizó en este caso y por lo tanto el
ICBF no habría podido darse cuenta de situaciones que pudieron haber puesto en riesgo la vida de Elena. El problema es de fondo y tiene que ver con los protocolos y los procesos del ICBF para atender a los niños con discapacidad. En ese año, una posible omisión de una defensora de familia regresó a Elena a su madre, que hoy está acusada de su asesinato junto a su pareja en medio de una historia de controversias familiares y jurídicas por una millonaria fortuna. Y por eso a esta hora saludamos en la FM a Juliana Cortés, quien es la directora de Protección del Bienestar Familiar. Señora Cortés, bienvenida a la FM. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muy bien, señora Cortés, aquí tenemos entonces un caso en el que una fuente nos asegura que le ofrecieron 50 millones de pesos para que dejara salir a Elena sin autorización del ICBF. En la Fundación ACFE no accedieron, pero luego una defensora de familia días después tomó la decisión de devolver a Elena a su familia. Elena hoy está muerta. ¿Cuáles son los protocolos, señora Cortés, del ICBF en la actualidad para garantizar que los derechos de un niño en situación de vulnerabilidad no sea entregado a padres conflictivos? Pues primero que todo es importante aclarar que los defensores de familia son una autoridad administrativa. Es decir, que esta figura, digamos, este defensor, de alguna u otra forma tiene autonomía e independencia en las decisiones que se toman. ¿Qué pasa? Cuando se evidencia que hay una vulneración o una amenaza de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, el defensor de familia debe proceder a verificar los derechos y si eventualmente identifica que sí hay una vulneración, se abre un proceso de restablecimiento de derechos. Y ese proceso de restablecimiento de derechos debe debe haber una prevalencia por el derecho a la familia, pero si el defensor evidencia que el núcleo familiar no es garante, pues puede retirarlo de ese medio familiar y ubicarlo en una de las tantas instituciones que el ICBF tiene para que el niño sea restablecido. En este caso, lo que se evidencia, pues digamos, es un caso que está en investigación penal y pues que no podría pronunciarme, pero los defensores de familia, al abrir este proceso de restablecimiento de derechos, hacen seguimiento, ubican al niño en una de nuestras modalidades y luego un proceso de restablecimiento de derechos se cierra, ya sea con el reintegro familiar, luego de trabajar con la familia o declarando en adoptabilidad al niño, niña o adolescente que se encuentre en este proceso. Directora, ¿ustedes tienen antecedentes de casos de familias que hayan ofrecido plata para sacar a los menores de la custodia del ICBF? No, la verdad, digamos, todos estos temas que se tienen en conocimiento se deben interponer las denuncias penales y adicionalmente nosotros procedemos a enviarlo tanto a la Procuraduría como a la Oficina de Control Interno y pues evidentemente a las autoridades judiciales para que hagan las investigaciones correspondientes. Directora, pero si los defensores de familia actúan de forma autónoma, independiente del ICBF, aunque sean contratados por el ICBF, ¿cómo se aseguran ustedes de que esas decisiones sean correctas? Porque lo que estamos viendo en este caso es que una defensora de familia pues decidió regresar a una niña en condición de discapacidad, a una familia conflictiva, a una señora que tenía problemas mentales y por esa decisión o luego de muchos años de esa decisión pues Elena está muerta y eso no se puede regresar. Pues los defensores, uno tiene que partir digamos de la buena fe y del buen desempeño de un funcionario público que está ejerciendo un rol tan importante y tan fundamental para el restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes. En nosotros, si bien son autoridades administrativas autónomas e independientes, administrativamente hablando pues dependen del ICBF. Y en ese sentido hemos venido emprendiendo como una serie de acciones para fortalecer los defensores de familia, para acompañarlos en su toma de decisiones a través de unas instancias que se llaman los comités consultivos, que de alguna u otra forma es un acompañamiento y una asesoría que le damos a los defensores de familia en casos muy complejos que revisamos de manera conjunta con los defensores de familia, pero adicionalmente a ese plan, digamos, como de fortalecimiento para evitar que este tipo de situaciones o que situaciones se tomen decisiones adversas a los derechos de los niños. Hemos también emprendido acciones para capacitar, para cualificar, para darles herramientas en el momento de hacer la verificación de derechos y estar mucho más cerca de ellos, acompañándolos en toda esta toma de decisiones. Igualmente estamos pensando en un modelo y estamos trabajando en un modelo operacional para que las defensorías de familia tengan una operación y un funcionamiento mucho más eficiente y efectivo y podamos responder de manera mucho más oportuna a este tipo de casos tan complejos y que nos duelen mucho.
Le agradecemos, directora de Protección de Bienestar Familiar, Juliana Cortés, pero también le damos la bienvenida a Mónica Cortés, directora de As Down Colombia, representante por las personas con otro tipo de capacidades intelectuales y sus familias ante el Consejo Nacional de Discapacidad. Bienvenida, doctora Cortés, a la FM. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación. Doctora para opinar. Cortés, a una vez que se conoció que hubo un intento de soborno para sacar a la menor Elena Lacerna, quien sufrió de autismo, en este momento se encuentra muerta, hay una investigación. ¿Qué pronunciamiento tiene As Down Colombia? Yo creo que desde el domingo que hemos venido viendo la nota en la revista Semana y analizando, hemos tenido varias conversaciones con diferentes instancias y yo creo que el punto más triste de todo eso es, digamos, la forma que tiene nuestra sociedad de ver a las personas con discapacidad. Todo este tema de querer curarlos, de querer, digamos, esconderlos, porque no solamente la mamá de la chica que hoy está muerta necesitaba apoyos, esa mamá necesitaba apoyos porque claramente tenía algunas dificultades también de orden psicosocial que ameritan un apoyo, y no solamente eso, pues también necesitaba apoyo para poder llevar a su hija por el camino que debía ser desde los derechos y la inclusión, y uno siente una familia totalmente apática que las dejaron solas a las dos, y creo que ese es el punto, ¿no? Nosotros hoy como organización promovemos los derechos y la inclusión en la sociedad de todas las personas con discapacidad sin importar sus características particulares, y obviamente el trabajo que hacemos desde el Consejo Nacional es movilizar a todos los sectores para que claramente se involucren en los procesos de atención y servicios para las personas con discapacidad. El ICBF tiene unas responsabilidades en términos de lo que significa el bienestar, pero no es lo único. Uno se pregunta qué pasó con esa niña en sus procesos educativos, qué pasó con esa niña en términos de los apoyos que requería para poder transitar por una situación de vida con derechos e inclusión plena, y ahí yo creo que es donde está la mayor crítica y la mayor reflexión que hacemos sobre todo lo que está pasando con el caso de Elena. Pues señora Cortés de As Down Colombia, muchas gracias por sus comentarios a esta hora en la FM. Entonces aquí estamos revelando en resumen un testimonio que tenemos en nuestro poder de una funcionaria de la fundación en la que estuvo la señora, la menor Elena Lacerna en el 2007, y que dice que a ella, Liliana Lacerna y el señor Camilo Fidel Pinzón, hoy capturados y acusados de la muerte de Elena, les ofrecieron 50 millones de pesos para que su hija saliera y volviera a vivir con ellos. Ellos no aceptaron, y tiempo después una defensora familia decidió entregar la niña que hoy está muerta a Liliana Lacerna. Luis Carlos. Santiago, Ana, muchísimas gracias. Muy grave la denuncia, posibles hechos de corrupción para que entregaran a la pequeña Elena, que finalmente terminó muerta, terminó asesinada. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.